pregunta, ¿cómo circula la sangre? ¿Cómo circula la sangre? Claro, precisamente, y esto en realidad es un principio físico que no solamente se da en los vasos sanguíneos, sino que se da en cualquier conducto por el cual circule un líquido, en que el líquido circula en capas concéntricas, ¿sí? En que la capa más central o la lámina central va a mayor velocidad que las capas que van en la periferia, lo cual de todas maneras tiene lógica porque el líquido, en este caso el anillo de sangre que va pegado a los vasos sanguíneos va generando mayor roce y por lo tanto tiende a ir más lento en comparación con lo que va al centro. Por eso esa es la figura que muestra acá, que si nosotros congeláramos la sangre en un momento determinado, toda la sangre que va al centro iría más adelante que la que va pegado a las paredes de los vasos sanguíneos. Por eso se llama flujo laminar, porque el líquido circula en láminas. Ahora, en ese sentido, más allá de lo curioso que podría parecer, esta forma de circulación explica el por qué cualquier imperfección en las paredes de los vasos sanguíneos y que genere turbulencia, porque la turbulencia es lo que contrasta con el flujo laminar, es lo que genera inmediatamente la señal de la formación de algún coágulo. ¿Sí? Por eso las turbulencias o la disminución de la velocidad en la cual fluye la sangre es la primera señal que el organismo interpreta como que hay algo que está interrumpiendo la continuidad del vaso sanguíneo y por lo tanto se debe formar un coágulo. ¿Profe? Sí. ¿El flujo laminar es en todas, en capilares, venas, vasos, todas, o solamente Sí, pero en las más pequeñas? no, yo diría que es más notorio y mucho más evidente en los grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Y en los capilares prácticamente está un poco el volumen de sangre que circula y prácticamente, de hecho en los capilares hay que imaginar de que un glóbulo rojo pasa apretadito por los capilares, así de delgados son los capilares. Ahí lo que muestra un poco, vaso pequeño, solamente tenemos un flujo que es más simple, por eso además, ¿se acuerdan que hablábamos de que la velocidad de flujo en los capilares era el más lento dentro del sistema circulatorio? Porque en realidad ese pequeño, grafiquemos así, hilo de sangre va en constante roce contra la pared del vaso sanguíneo. Pero finalmente eso es lo que necesitamos para que haya tiempo suficiente, para que haya difusión de gases, de nutrientes hacia la célula y también desde la célula hacia la sangre. Ahí tenemos el concepto técnico. La lámina más central es la capa axial. Axial significa eje, nunca olvidemos eje, versus la capa endotelial, que es la más lenta. ¿Sí? Con eso entonces dejamos el tema de la sangre y el sistema vascular, para enfocarnos ahora entonces a lo que es la última parte del capítulo, que tiene que hablar un poco o sentar bases bastante generales de cuál es el funcionamiento cardíaco. Anatomía cardíaca básica, y tan básica como recordar de que el corazón es un órgano muscular hueco formado por 4 cavidades, ¿sí? 4 cámaras, 2 cámaras superiores que son las aurículas y los ventrículos que son las dos cámaras inferiores, aurículas o atrios, si a ustedes les parece mejor. Un órgano muscular, dijimos entonces, ¿qué tipo de músculo posee el corazón? ¿Perdón? Sí, estriado cardíaco. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace especial al músculo cardíaco en relación, por ejemplo, como menciona el músculo estriado? Porque en realidad la estructura del músculo cardíaco, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es casi igual al del músculo estriado. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Que lo hemos conversado ya un poquito, ahora lo vamos a recordar. ¿Cuál es la gran diferencia del músculo cardíaco? Claro, que tiene estas uniones de hendidura entre las células y que por lo tanto permiten de que el impulso nervioso pase rápidamente y todas las células se contraigan como una sola masa, que es lo que llamamos sincicio o sincitio.
Pero estructuralmente vamos a ver de que el músculo cardíaco está formado por sarcómeros, actina, miosina, troponina, todo lo que vimos en la contracción muscular. Excepto con esta diferencia que tiene que ver con que tiene la capacidad de conducir con mayor facilidad el impulso eléctrico. Y no como el músculo estriado que tenía que esperar que una neurona, la placa motora, se estimulara con acetilcolina para recién generar contracción muscular. Vamos a ver enseguida. ¿Qué capas forman el corazón? Principalmente 3 capas. Un endocardio, una capa interna llamada endocardio. Sí, claro, un examen de orina que tiene. Claro. Ya, que le vaya. Sí, pero pan con patés. Un endocardio, entonces, que no es tejido muscular, principalmente tejido mucoso, que es el que da origen a las válvulas cardíacas por lo demás. Por eso las endocarditis, ¿sí?, son tan complicadas porque generalmente afectan el funcionamiento valvular y suelen asociarse a soplos. Principales causas de endocarditis bacterianas. ¿Perdón? Tumorales. ¿Hay tumores cardíacos? ¿Han escuchado de tumores cardíacos? No. ¿Ustedes han escuchado de tumores cardíacos? Entonces, si un tejido tendrá que poder... Sí, la verdad que hay tumores cardíacos. Sí. Yo diría que dentro de los tumores son como de los menos frecuentes, sí, pero lo hay, sí. Y generalmente el origen de esos tumores suele ser el tejido muscular o el endocardio. Siempre se habla, ¿por qué hay que hacer traje? Es un tema estético. Claro, porque todo ese... Toda esa jungla de bacterias que hay en la boca que se exacerban cuando hay acúmulo de tártaro dental, se están tragando constantemente. Y los principales tejidos a los cuales migran estas bacterias, que muchas veces no solo son microorganismos, sino que son complejos antígenos anticuerpos, migran o al glomérulo renal o al endocardio. Ahí se instalan, ahí generan un cuadro inflamatorio, y si son complejos antígenos anticuerpos, además hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico, y por lo tanto el cuadro inflamatorio puede ser mucho más grave. Entonces, la insuficiencia cardíaca valvular o la insuficiencia renal suelen ser las consecuencias. Piometras también se han asociado mucho a este tipo. Pensemos, estamos tragando, bueno, todos ya estamos tragando bacterias porque tenemos claro que nuestra boca está llena de bacterias, digamos. En el caso de los animales, lo mismo. De ahí lo que no sé si lo mencionamos, pero el criterio de que toda herida por mordedura hay que asumir que se va a infectar. ¿Sí? Porque la boca de los animales, igual que la nuestra, no es estéril por ningún lado. ¿Ah? ¿La de los animales? Creo que eso es para una conversación. Sí. Claro. De ahí entonces que la saliva igual tenía cierto efecto germicida, ¿se acuerdan? Y más que protegernos de los microorganismos que consumíamos en el alimento, era un poco para mantener a raya esta flora, esta microbiota bucal. Ya, endocardio entonces. El miocardio, que es el que más vamos a conversar, que es precisamente la capa muscular, ¿sí?, que es la capa más importante, por eso hablamos de que el corazón es un órgano muscular. El miocardio entonces es este tejido contráctil que permite que el corazón se contraiga y se relaje de manera rítmica. Y un pericardio, que es una capa que envuelve al corazón, una membrana que envuelve al corazón, que es la principal encargada de producir el líquido pericardio, que es este líquido que permite que el corazón dentro de esta bolsa pueda contraerse y relajarse de manera lo más fluida, lo más suave posible. Válvulas.
Como dijimos, las válvulas se originan desde el endocardio y en el corazón hay 4 válvulas principales. 2 válvulas que conectan aurículas con ventrículos, que permiten el paso de la sangre, y no solamente permiten el paso, sino que evitan el reflujo de la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Y otro par de válvulas muy importantes que permiten el paso de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias que salen del corazón. En el caso del corazón derecho, permiten la salida de la sangre a la arteria pulmonar, que aunque es una arteria pulmonar, es sangre venosa, ¿cierto? Esa era la gran excepción que teníamos. Y en el caso del corazón izquierdo, que es sangre arterial, permiten el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Adelantándonos un poco al concepto que está al final, cuando hay una falla en el funcionamiento de estas válvulas y se provoca reflujo de sangre dentro de las cámaras cardíacas, provoca un sonido particular que es lo que llamamos soplo, ¿sí? Los cuales se detectan a la ocultación. Existen distintas zonas para ocultar las distintas válvulas, por lo tanto es muy importante detectar cuál válvula es la que está generando el soplo. Soplo hay en distintos grados porque claramente esta falla valvular puede existir en distintos grados. Porque siempre es muy importante cuando se evalúa el corazón saber si lo que me está fallando es el corazón izquierdo o el corazón derecho. Porque fallas del corazón izquierdo, arterial, en que la sangre no sea expulsada adecuadamente del corazón, físicamente, ¿quién va a empezar a tener problemas? Bueno, uno, si la sangre no es suficiente, el organismo completo, pero si la sangre, digámoslo así, desde los pulmones la sangre llega en un 100%, pero solo expulso el 80%, hay un 20% que se va acumulando y empieza a generar problemas hacia atrás siempre, como cualquier congestión, y por lo tanto son los pulmones los más afectados. En cambio, si es el corazón derecho el que está recibiendo la sangre que vuelve del organismo, en la que empieza a tener problemas de circulación, es decir, recibe un 100%, pero hacia los pulmones solo sube el 80%, la congestión va a empezar a ocurrir hacia la circulación general. Por eso es muy importante cuál de los dos corazones está dando lo que habíamos conversado, la irrigación, cómo se nutre el corazón. Muy bajo porcentaje el endocardio es capaz de absorber por difusión simple nada más, gases o nutrientes de la misma sangre que circula por el corazón, pero en general es el sistema coronario, ¿sí? El principal sistema circulatorio que nutre al músculo cardíaco. En el sistema cerebral, el sistema coronario, la principal arteria coronaria nace inmediatamente en cuanto emerge la aorta desde el corazón, inmediatamente sale la arteria coronaria que obviamente se va ramificando para poder perfundir a todo el músculo cardíaco. Y de la misma manera tenemos las venas coronarias que van recogiendo, al igual que cualquier sistema capilar, los desechos del metabolismo del músculo cardíaco y lo llevan, finalmente lo entregan a las venas cava. Un microsistema circulatorio para nutrir al corazón. Entonces, cuando hay problemas de infarto al corazón, principalmente lo que falla son las arterias coronarias. ¿Cierto? El coágulo. No, yo pensé que usted iba a intervenir y yo estaba esperando su testimonio. No. El concepto de infarto lo habíamos comentado, ¿sí? Infarto era igual a isquemia más necrosis. Es decir, un tejido se infarta cuando en primera instancia empieza a fallar la irrigación de ese tejido, isquemia. Y cuando esa falta de irrigación ya se prolonga por demasiado tiempo y genera un daño irreversible en el tejido, se produce muerte celular, necrosis. Es igual
isquemia, disminución de la irrigación, más necrosis. Los infartos, insistimos, o recordemos que los infartos pueden ocurrir en cualquier tejido del organismo. Y en patología van a ver de que hay dos tipos de infartos. Existen los infartos que se le llaman infartos blancos e infartos rojos. ¿El suyo cuál fue? El blanco. Sí, está asociado a... ¿A qué está asociado en los colores? Blanco, porque me gusta el blanco. Porque me gusta el blanco. Sí. No, pero en realidad... Taponamiento arteria, entonces... pero por... Ya, ok, no se preocupe. ¿El café está para consumir? Sí. No, pero en el fondo pensemos, un tejido blanco, ¿qué me hace pensar? Soy un tejido pálido, digamos, para no decir blanco. No, pero en términos de irrigación, claro, un tejido que perdió irrigación, perdió perfusión. ¿Sí? Y si es un tejido, un infarto rojo, ¿qué haría pensar? Y ojo, se llaman así porque macroscópicamente cuando se ve el órgano afectado en el infarto, se ven zonas blancas, muy pálidas, o en otros casos se ven zonas muy enrojecidas, casi enrojecidas. Casi como rojo. Casi como claro, así como rojo. Un coágulo obstruye un vaso sanguíneo, por lo tanto se corta la irrigación hacia este tejido, el tejido comienza a ponerse pálido. ¿Sí? Isquemia. ¿Sí? Y finalmente, si eso persiste en el tiempo, dijimos necrosis. Sin embargo, recordemos que siempre que hay obstrucción en el flujo sanguíneo ocurren dos fenómenos. Uno se corta la irrigación, pero ¿qué pasa si atrás comienza una congestión sanguínea? En que si son capilares y hay ruptura de vasos sanguíneos, de capilares, hay hemorragia. De ahí viene entonces el infarto rojo. ¿Como paralelo al otro? Sí, tiene que ver entonces cuál es el vaso sanguíneo que sufre la obstrucción, porque cuando son capilares, el aumento de la presión hidrostática por la congestión empieza a llenarse, a congestionarse el vaso sanguíneo, genera ruptura, hemorragia. Eso es el infarto rojo. Ojo, igual hubo un infarto, igual hubo muerte de tejido, pero esta zona de tejido pálido se ve encubierto por la hemorragia que provocó el mismo. Aquí hicimos un coágulo, sí, pero puede ser una masa que esté obstruyendo, es variable. Pero eso es más de patología, infarto rojo e infarto blanco. Hablan un poco de la causa. ¿Sí? Y bueno, arritmia, el concepto de arritmia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con, como dice su nombre, se altera el ritmo cardíaco, porque si hay algo que caracteriza el funcionamiento cardíaco es su ritmicidad. Y por lo tanto, ¿qué debiera pasar para que falle o se altere el ritmo cardíaco? ¿Perdón? Algo debe pasar en la conducción nerviosa del impulso en el músculo cardíaco que se pierde este ritmo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Por lo tanto, las arritmias... ¿Sí? Puede ser, pero lo más frecuente, ¿qué pasa si se provoca un infarto en una zona en que está, por ejemplo, los senos, los nodos que provocan o generan el impulso nervioso? Porque alguien con un infarto en algunos casos deben colocar un marcapaso artificial. ¿Sí? Porque los tejidos que generan el impulso nervioso no hay que ser tan como tajantes en decir falla el tejido del nodo nervioso y por lo tanto no hay impulso nervioso, ¿no? Porque eso significaría la muerte instantánea del individuo. Pero claramente que el corazón tiene esa capacidad de generar focos ectópicos, ¿sí?, de impulsos nerviosos. Es decir, falla por ejemplo, lo vamos a ver a continuación, el nodo sinusal, que es el primer marcapaso natural que está ubicado en las aurículas, que genera el primer impulso para que el corazón se contraiga. Si por alguna razón falla, se pueden generar otros focos
que generan impulsos nerviosos. De ahí entonces la importancia de que las sinapsis eléctricas sean bidireccionales. Porque si se genera en otro lado el impulso nervioso, igual va a llegar a todos los tejidos. Por lo tanto, las arritmias se pueden detectar con el examen fonendoscópico, pero para llegar a un diagnóstico certero necesito exámenes complementarios. Ustedes hablaron de la ecocardiografía, o el ecocardiograma también, perdón, el electrocardiograma o la ecocardiografía, que ya es mucho más relevante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación de que hay un sistema, hay un circuito nervioso llamado el sistema excitoconductor del corazón. ¿Por qué se llama sistema excitoconductor? Porque no solamente genera un impulso nervioso, sino que además tiene un sistema para conducirlo. Cuando hablamos de que el corazón posee un automatismo, lo que estamos diciendo es que el corazón puede generar impulsos nerviosos totalmente independientes del sistema nervioso. Entonces, por eso hablamos de un corazón que no está fuera del organismo, puede seguir latiendo por un rato, por supuesto. En ese sentido, el sistema excitoconductor del corazón posee dos llamados marcapasos naturales, que son el nodo sinusal, y entendamos marcapaso natural como un tejido nervioso especializado que genera un impulso nervioso cada cierta cantidad de tiempo y de manera, primero, automática y rítmica. Segundo, un sistema nervioso conductor, porque uno dice, bueno, pero si todas las células están conectadas por estas uniones de hendidura, basta con que una célula se estimule y todo el resto va a ocurrir, pero para que la contracción sea eficiente existen redes nerviosas que aseguran de que el impulso nervioso no se pierda o se generen, como decíamos recién, impulsos nerviosos de apoyo en el caso de que a lo mejor la descarga del nodo sinusal no sea todo lo eficiente que debiera. Entonces tenemos una red nerviosa que se preocupa de que se contraigan en primer lugar las aurículas. Profe, el nodo sinusal es el que da la frecuencia cardíaca. Sí. Y si uno va más allá y recuerda los factores que afectan la frecuencia cardíaca, como el sistema simpático o parasimpático, porque el simpático lo acelera, el parasimpático lo regula, ¿sí? Este es el nodo que se ve afectado por esa influencia. Ahí lo vamos a conversar. Y luego de que se contraen las aurículas, el impulso llega a un segundo marcapaso natural, que es el nodo aurículo-ventricular, que ya está más como en el centro del corazón, y que genera un nuevo impulso para que se contraigan ahora los ventrículos. Y aquí las principales estructuras nerviosas que se han detectado es el haz de His, que viaja por el tabique interventricular y que luego se ramifica en la red de Purkinje, sí, que son nervios mucho más pequeños, pero que se irradian hacia los ventrículos de manera de asegurar que la contracción se provoque adecuadamente. Así que lo vamos a ver de manera más gráfica. Pero antes de eso. Entonces, el músculo cardíaco tiene tres características. Posee inotropismo, que es la capacidad de tener un automatismo para contraerse. El inotropismo apunta al automatismo del músculo cardíaco, independiente del sistema nervioso. Okay. Puede generar un impulso, pero no basta con eso. Tiene que tener además un cronotropismo, que este impulso se genere de manera rítmica. ¿Sí? En general es cada 0,7 segundos. Un ciclo cardíaco dura aproximadamente entre 0,6 y 0,7 en un individuo en reposo. Un cronotiempo, ¿cierto?
frecuencia, ritmicidad. Es decir, genera un impulso, posee ritmicidad en la producción de este impulso y además tiene la capacidad de conducir este impulso hacia todo el músculo cardíaco, que es lo que le denominamos dromotropía. Eso es como la característica del músculo cardíaco y por lo tanto, aunque estructuralmente es casi igual al músculo estriado, termina definiéndose como un tipo muscular diferente. Músculo liso, estriado y el cardíaco. Capacidad de generar un impulso, de hacerlo rítmicamente y además de conducir la información. Adelante. Gracias. Lo que mencionábamos, si nosotros analizáramos la estructura del sarcómero cardíaco, la estructura es la misma que la del músculo esquelético. Sin embargo, funcionalmente hay algunas diferencias. Ahí se ve como en la animación se ve cómo se genera el impulso primero en el nodo sinusal. La información viaja por las aurículas para que ésta se contraiga y luego se estimula el nodo aurículo-ventricular, el cual genera la contracción de los ventrículos. Ese es el ciclo cardíaco básico. No es para que la noten porque además tampoco definía la imagen, pero solamente está en el Power. El Power no se ve como que no se ve. ¿Está clarito? Con lupa, pero se ve. Pero más allá incluso ni siquiera leanlo, pero lo que está marcado son los principales puntos que diferencian, y eso es lo que busca esta tabla, no que se la aprendan de memoria por supuesto, porque en realidad esta mitad ya se la sabe. Cómo se contrae el músculo esquelético. Recordando eso, hagamos una comparación de cuáles son los puntos que se diferencian con el músculo cardíaco. Primero, el potencial de acción se genera en una neurona motora somática, en el músculo esquelético, que era la placa motora, ¿cierto? Si una neurona no estimula la fibra muscular, esta no se contrae. Sin embargo, en el músculo cardíaco no necesitamos el estímulo de una neurona motora, ¿sí?, para que el músculo se contraiga, porque posee automatismo, posee su propio marcapaso natural. Lo que sí no podemos desconocer es que el efecto de las neuronas motoras pueden alterar la frecuencia con la que se descarga el impulso nervioso, como dijimos recién. Si una neurona motora del sistema simpático va a generar un aumento en la descarga del nodo sinusal, lo que va a traducirse en un aumento de la frecuencia cardíaca. Si la neurona motora es del sistema parasimpático, el efecto contrario. Pero no requiere, ese es el punto, no requiere de una neurona motora para que el corazón se contraiga. ¿De acuerdo? Primera diferencia. Como recordamos, en la placa motora del músculo esquelético, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina. ¿Sí? Hay una sinapsis química. Recordemos que la definición de sinapsis no era solo el traspaso de información de una neurona a otra, sino que también era de una neurona hacia el tejido efector. Eso también se define como sinapsis. Pero en el caso del músculo cardíaco o cardíaco, no hay neurotransmisores, porque no funciona con sinapsis químicas, funciona con sinapsis eléctricas, en que se genera el impulso en el nodo sinusal. ¿Y cómo pasa la información de una célula a otra? Por las uniones de hendidura. No hay liberación de neurotransmisores. Los únicos neurotransmisores son los que pueden generar cambios, si son del sistema simpático o parasimpático.
¿De acuerdo? Pero una vez que se genera el impulso en el corazón, no necesita de neurotransmisor. ¿Eso sería como calcio y potasio? ¿Perdón? ¿Eso sería como calcio y potasio? ¿Cómo se llama? ¿Para la contracción? O sea, requiere de calcio, vamos a ver que requiere de calcio el músculo cardíaco. Porque tiene troponina C, tienen que descubrirse los sitios de unión, es igual que el sarcómero. ¿Pero a qué se refiere con que igual se requieren algunos como neurotransmisores? Para que generen una alteración en la frecuencia con que descarga el nodo sinusal. Porque eso sí sería una sinapsis química. Pero el impulso que se genera dentro del músculo cardíaco ya no requiere de uso de neurotransmisores. Por lo tanto, para que luego que se libera la acetilcolina el músculo se estimule, necesita la activación de receptores colinérgicos, es decir, receptores que reciban la acetilcolina y esto estimule al músculo para que en primer lugar comience a liberarse el calcio hacia el sarcoplasma y por lo tanto se genere la contracción muscular. En este caso no hay receptores, obviamente, para neurotransmisores. Por eso dice un corazón total o parcialmente denervado, fea la palabra, pero que ya no tiene inervación, sigue latiendo. La siguiente diferencia dice, en el caso del músculo esquelético, recordemos, el potencial de acción se forma en la fibra muscular, ¿sí?, en la placa motora, pero no se transmite a otras células, a menos que esa otra célula sea estimulada por otra neurona motora. Y como ya comentamos, en el caso del músculo cardíaco, como hay uniones de hendiduras, basta con que estimulemos a una fibra muscular y el impulso va a pasar rápidamente al resto de las fibras, ¿sí? Y la última diferencia, que tal vez puede ser como lo más novedoso, porque en realidad no hemos dicho nada nuevo, es que en el caso del músculo esquelético, es como un detalle, existen los canales de calcio son los que permiten que el calcio entre en el sarcómero. Existen canales de calcio lentos y canales de calcio rápidos, ¿sí? En el caso del músculo esquelético son canales rápidos, porque requieren de una contracción lo más rápida posible. Sin embargo, como lo conversamos en algún momento, en el músculo cardíaco a mí no me sirven las contracciones muy rápidas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del concepto de fibrilación? Yo necesito que sea una contracción más, igual es rápida, pero más lenta en ese sentido, más controlada, porque yo necesito dar tiempo a que se llenen las cámaras cardíacas con sangre. ¿Esos son los canales que también permiten potasio? Sí, y son llamados canales iónicos lentos. Es decir, como el calcio entra lentamente, el músculo cardíaco siempre, el músculo en realidad, siempre que se quiera contraer, es totalmente dependiente de lo que ocurra con el calcio. ¿Sí? Por lo tanto, si el calcio entra lentamente, la contracción muscular no va a poder ser tan rápida y eso en el corazón es necesario. ¿Okay? Y el resto en realidad, si leen el resto de los puntos, son todos iguales. Esas son las principales diferencias entre la contracción del músculo esquelético o estriado versus el músculo cardíaco. Estructuralmente entonces no hay grandes diferencias, pero sí funcionalmente existen. Entonces ahí entonces aparece el concepto que habíamos mencionado, el de sincicio o sincitio. Y acá es importante recordar que existen sincitios anatómicos y sincitios funcionales. ¿Qué significa esto? Que si recordamos la definición de sincicio, grupo de células que se estimulan y actúan como una sola. ¿Estamos bien? Entonces, anatómicamente la estructura de las células de un sincicio anatómico están conectadas. En cambio, el caso del corazón es un sincicio funcional, porque el músculo cardíaco son células, son fibras musculares totalmente independientes, pero las uniones entre ellas, las uniones de hendidura, permiten que funcione como un sincicio, aunque anatómicamente son células independientes. El sincicio anatómico, tú ves que efectivamente es un gran grupo de células, pero que estructuralmente están constituyendo un solo gran grupo.
Eso es anatómico, estructural. En el caso del corazón es solo funcional. Lo que hablábamos recién. Si comparáramos la velocidad de contracción del músculo cardíaco versus el músculo esquelético, es de 1 es a 100. Es decir, la fibra muscular estriada puede reaccionar 100 veces más rápido que el músculo cardíaco. A eso se refiere esa relación 100 es a 1. Gracias a que existen canales iónicos lentos. Por lo tanto, por mucho que esté estimulado el corazón, como dice ahí, el potencial de acción no puede descargarse de manera muy rápida ni muy frecuente en el músculo cardíaco, y es lo que nosotros necesitamos. En realidad, estos marcapasos naturales son... porque si recordamos la neurona, ¿cómo se generaba el impulso nervioso en la neurona? Canales de potasio, canales de sodio, intercambio de iones, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de del marcapaso del corazón, estos canales se abren, ¿sí?, con una frecuencia determinada en términos de tiempo, pero no porque sea estimulada por otro tejido, sino que posee la capacidad de abrir sus canales de iones, generar un impulso, repolarizar, igual que una neurona, porque es tejido nervioso. Los nodos sinusales y aurículo ventricular son tejidos especializados nerviosos, pero la diferencia es que este impulso no se genera porque recibe un estímulo previo, sino que solamente tiene una apertura sincronizada de los canales que permiten que se depolarice la neurona y se repolarice. Y lo que hablábamos recién, acetilcolina, el neurotransmisor del sistema parasimpático; adrenalina, neurotransmisor del sistema simpático. Lo que hacen estos neurotransmisores específicamente es con qué velocidad permiten que los canales iónicos de los nódulos sinusales se abran o se cierren, y por lo tanto la adrenalina genera una apertura más rápida de los canales y por lo tanto genera una frecuencia cardíaca mayor. En cambio, la acetilcolina tiende a enlentecer el tiempo del... Recordemos, el sistema parasimpático no provoca bradicardia, solamente regula, hace que la frecuencia cardíaca vuelva a lo normal. Y con este dato salimos al recreo. Lo que muestra este gráfico en realidad, que está mal feo, pero yo se lo explico mejor, es que ya lo comentamos, el nodo sinusal está descargando con una frecuencia constante. Y lo que hace que varíe esta frecuencia no es que el sistema simpático tome el control del nodo sinusal para que aumente la frecuencia. Es solo que genera, por ejemplo, dice aquí dice frecuencia intrínseca, por si acaso. Es decir, es la frecuencia innata con que descarga el nodo sinusal. Sin embargo, cuando el sistema simpático comienza a influir, el tiempo de respuesta va a ser mucho más lento, va a ser mucho más rápido, perdón. En cambio, cuando es el sistema parasimpático, este va a ser más lento. En el fondo, el nodo sinusal, y esa es la idea que nos tiene que quedar, no depende de lo que haga el sistema simpático o parasimpático, sino que al contrario. El nodo sinusal ve afectado su funcionamiento dependiendo de cuál sistema es el que esté estimulando. Y una manera de decirlo, recuerden que lo dijimos alguna vez, pero parece que también cuando recién vimos sistema simpático y parasimpático dijimos, usted o está en modo simpático o en modo parasimpático, si es que estamos en reposo o estamos en alerta. Pero la verdad de las cosas es que los dos sistemas siempre están funcionando, sobre todo este equilibrio dinámico que permite que tengamos un equilibrio siempre estamos pasando del simpático al parasimpático dependiendo de lo que nos pasa. Por lo tanto, en ese sentido, el funcionamiento cardíaco también está siempre estimulado por ambos sistemas y por lo tanto,
que se mantenga su frecuencia intrínseca, lo que en el fondo está diciendo es que ninguno de los dos sistemas está actuando por sobre el otro. Y eso tiene que ver con concentración de neurotransmisores. Si el sistema simpático es el que se activa, mayor concentración de adrenalina en los receptores en la sinapsis. Si el parasimpático, la acetilcolina. Sí. Ya, salgamos del mundo. El marcapaso ectópico es cuando por alguna falla, que ojo que puede ser una falla en un ciclo cardíaco, y al siguiente ciclo empieza nuevamente a descargar normalmente, pero si hay deficiencia en la descarga del nodo sinusal, puede aparecer un marcapaso ectópico, es decir, otro nodo en una zona diferente del aurículo que genera este impulso nervioso que necesitamos para que la contracción auricular se produzca. A eso le llamamos marcapaso ectópico. Ahora, cuando de manera patológica aparecen múltiples focos, múltiples marcapasos ectópicos, eso sí genera una arritmia. Y algo está pasando en ese tejido que merece ser investigado. Cuando falla la conducción cardíaca, aparecen dos principales grupos de patologías. Una son las arritmias, que existen en distintos grados, en que lo que se altera es la frecuencia con que el músculo cardíaco genera el impulso y conduce el impulso a través del tejido. Y la otra posible, pero el ciclo cardíaco se completa. ¿Sí? Muchas veces hay cierta falta de sincronización entre la contracción auricular y ventricular, por ejemplo. Pero el otro grupo de patologías son los bloqueos, en que en realidad el ciclo cardíaco no se completa. Ahora, uno dice, pero si no se completa, eso es como incompatible con la vida, ¿no? Lo que ocurre es que cada ciclo cardíaco es un mundo independiente. Por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, un electrocardiograma, no es solo la figura de un ciclo cardíaco, sino que es una continuidad, en que muchas patologías aparecen cada cierta cantidad de ciclos cardíacos, y por lo tanto se debe analizar a través del tiempo el funcionamiento cardíaco. ¿De acuerdo? Solo nosotros no nos vamos a quedar en eso, un tema más de patología y más de medicina en realidad, o de fisiopatología, hablar más de los tipos de arritmia, los tipos de bloqueo. ¿Qué es un síncope? Está bien. Sí. Importante qué es lo que es y por qué se produce. Por ahí va. Y si eso fuera, ¿qué es lo que provoca ese desmayo? Una visión muy superficial, muy simple de lo que es, chicos, ideas. Un ecocardiograma. ¿Y yo qué dije? Un electrocardiograma, que dice que es la representación gráfica, ¿sí?, de la actividad eléctrica del corazón. Representa la actividad eléctrica. Por eso, cuando nosotros observamos, esto es un ciclo cardíaco. Cuando observamos un ciclo cardíaco en función del electrocardiograma, lo que en el fondo vamos a identificar es cómo cambian, cómo se distribuyen los impulsos y qué es lo que entonces, en términos de impulso, qué le pasa al músculo cardíaco. Se relaja o se contrae en determinados momentos. En términos de cuál es la estructura básica de un electrocardiograma, tiene que ver con una onda P, que lo que representa, y esto es como lo más relevante por ahora, porque no olvidemos, representa la depolarización auricular. La onda P representa la depolarización auricular. Y cuando decimos depolarización auricular, en realidad, ¿qué estamos diciendo?
Y por lo tanto, en términos de funcionamiento, ¿qué está pasando? Si decimos depolarización auricular, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Para que, por ejemplo, para que las cámaras cardíacas se llenen de sangre, tiene que estar el músculo relajado. Pero depolarización significa sinónimo de depolarización. Recordemos el impulso nervioso. Sí, inversión de las cargas. Y cuando se invierten las cargas hasta cierto umbral, ¿qué es lo que pasa? Se genera el impulso nervioso. Y si el impulso nervioso se genera en el músculo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le hace el impulso nervioso a un músculo? Lo contrae. Por lo tanto, es la contracción de las aurículas. Depolarización, en términos de funcionamiento cardíaco, es contracción. Por lo tanto, la onda P representa el momento en que aumenta la actividad eléctrica porque el impulso nervioso está viajando a través de las aurículas para que se contraiga. Luego viene un pequeño periodo de reposo. ¿Y por qué es importante el reposo dentro del ciclo cardíaco? Reposo, ahí entendemos como relajación para que se llenen las cámaras de sangre. Y luego viene lo que llamamos el complejo QRS, que representa la depolarización ventricular en este caso. En otras palabras, ahora la contracción de los ventrículos, es decir, esta pequeña pausa en el ciclo cardíaco es lo que permitió que luego de que se contrajeran las aurículas, los ventrículos, se llenaran de sangre para que luego, al contraerse el ventrículo, la sangre es expulsada. Luego viene una pequeña pausa nuevamente y viene la onda T, que es la repolarización ventricular. Y en términos de, como hablamos del impulso nervioso, si hablamos de repolarización, ¿qué estamos diciendo? Claro. Y por lo tanto, en ese proceso de volver a la carga inicial, el músculo se relaja y se prepara para una nueva contracción. La onda T, entonces. ¿Repolarización de qué era la T? Ventricular. URS era la depolarización valvular. Ventricular. Pero valvular sí, porque ve por la clase No, ventricular. Ahora, ¿por qué está esto chiquitito al lado? Porque la repolarización auricular termina en la onda T, o digámoslo de esta forma, porque uno dice, bueno, se contrae la aurícula, necesito que se relajen para recibir una nueva contracción, es decir, las aurículas deben repolarizarse también, así como tenemos una depolarización ventricular y luego una repolarización, ¿sí? Bueno, el punto es que en el electrocardiograma la repolarización auricular prácticamente no se representa, no se ve representada en el electrocardiograma, excepto en la onda T, pero el final de la repolarización auricular. A eso se refiere, por eso incluso lo escribí chiquitito porque prácticamente es casi imperceptible. La onda T principalmente lo que representa es la repolarización de los ventrículos. ¿Ventrículos? ¿Ven? Sí, vale. En ese gráfico uno puede determinar En el momento de la depolarización. siempre en depolarización se hace el lento. Lo que pasa es que en el músculo cardíaco solo existen lentos. Solo el Por eso tenemos una contracción más lenta. Sí, porque en realidad uno dice, bueno, pero contracción más rápida, a lo mejor cuando tengo taquicardia yo necesito a lo mejor canales rápidos. No, más que canales rápidos, lo que necesito es un nodo sinusal que descargue con mayor frecuencia. Pero no podemos llegar a un punto en que el músculo cardíaco se contraiga demasiado rápido porque el llene de las cámaras no va a ser el adecuado. Siempre el músculo cardíaco se caracteriza por trabajar con canales iónicos lentos. ¿Sí? Entonces, para terminar, la repolarización auricular ocurre como aquí encima, pero que no se logra graficar en el electrocardiograma, solamente un poco en la onda T. Entonces,
Lo importante del electrocardiograma para que haga sentido es asociarlo al funcionamiento. Mira, aquí por ejemplo se ve como lo que veíamos anteriormente, cómo se genera el impulso, viaja por las aurículas, luego se genera un segundo marcapaso y contrae los ventrículos, y cómo eso va representándose, ¿se fijan? Contracción auricular, onda P. Y luego, cuando se genera el complejo QRS, porque el impulso está viajando a través de los ventrículos para que esto se contraiga. Y luego viene la repolarización en la onda T, es decir, el músculo queda nuevamente listo para recibir un nuevo impulso. ¿Por qué necesitamos hacer esta asociación? Porque, por ejemplo, si yo viera, y esto es solo un ejemplo, no vamos a profundizar, pero si yo tuviera un ciclo cardíaco en que el espacio entre la onda P y el complejo QRS se prolongara, claramente algo está pasando en la transmisión del impulso en el nódulo aurículo-ventricular. Algo está retrasando porque el electrocardiograma se hace en función del tiempo. ¿Por qué mi ciclo cardíaco se alarga? Porque algo está pasando entre la contracción de las aurículas y la contracción de los ventrículos. O bien, ¿qué pasaría si mi complejo QRS es más pequeño de lo normal? Significa que la actividad eléctrica en la contracción ventricular por alguna razón es más baja, lo cual debería traducirse en una contracción de los ventrículos más deficiente. Por lo tanto, sabiendo a qué parte del funcionamiento corresponde cada etapa, ¿sí?, yo puedo empezar a interpretar, pero claramente como usted, el grupo que expuso, en comparación al ecocardiograma, la información que entrega esto es bastante limitada, ¿de acuerdo? Pero en el fondo... ¿Cuánto tiempo se hace? ¿Cuánto tiempo se toma? ¿Cuánto se demora cada...? Realmente 20-30 segundos, porque como mencionábamos, podemos tener 10 ciclos normales y en el ciclo número 11 aparece, por ejemplo, que la onda T no existe. Sin embargo, en el ciclo 12 nuevamente se retoma por 10 ciclos más. Por eso, analizar el funcionamiento cardíaco en un solo ciclo, que son en menos de un segundo, no te va a dar información relevante para saber qué ocurre con el paciente. Las arritmias no aparecen en todos los ciclos cardíacos. ¿Okay? Profe, Sí. que nunca lo vi, lo tuve a la mano, yo en mi tema del infarto. ¿Cómo se refleja el infarto en el electrocardiograma? Ahí la pregunta sería, ¿en qué zona del corazón ocurrió el infarto? Porque, por ejemplo, invento, si el infarto ocurrió en las aurículas, por ejemplo, en alguna zona de las aurículas, es muy probable que la velocidad con que se transmita la información en las aurículas sea más lento que en un músculo cardíaco que está totalmente sano. Y por lo tanto, ya que el funcionamiento o la contracción auricular está reflejado en la onda P, podemos tener ondas P más prolongadas. O tal vez más cortas si el funcionamiento es más ineficiente, o hay ocasiones en que no hay onda P. Eso no significa que las aurículas no estén funcionando, pero claramente la actividad eléctrica está en un nivel mínimo. Y de nuevo, en todos los ciclos la onda P es igual. Y bueno, y el mayor dato que uno le hace recordar de que esto grafica la actividad eléctrica del corazón es que cuando el corazón no funciona, cuando está en una asistolia, un paro cardíaco, que es lo que uno ve en el electro, una línea plana. ¿Sí? En el fondo no hay actividad eléctrica, está en un potencial de reposo del cual no sale, porque no hay estímulo. Mire, y esta tabla en realidad, más que comentarla, es como para que lo tengan, que habla, esta tabla lo que muestra es el tipo de receptor que tiene el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el principal neurotransmisor que estimula a estos receptores? Porque siempre hablábamos de la adrenalina. La adrenalina estimula en la frecuencia cardíaca. La adrenalina genera vasoconstricción. Como si hubiera una sola adrenalina, como si hubiera un solo tipo de receptor adrenérgico. Sin embargo, existen varios tipos. Aquí tenemos los alfa 1, es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que se ubican en distintos lugares del sistema cardiovascular y que tienen distintos efectos. Por eso, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina siempre preguntamos, ¿pero es lo mismo? No, la verdad es que son muy similares, pero actúan sobre receptores diferentes.
Por lo tanto, yo puedo tener un estímulo simpático que me genera aumento de la frecuencia cardíaca, pero no necesariamente vasoconstricción, porque va a depender del tipo de receptor el cual estemos estimulando. Y de la misma manera, cuando utilizamos fármacos, realmente, ¿qué es lo que vemos como mecanismo de acción? Bloqueo de receptores alfa 1, bloqueo de receptores alfa 2, entonces ahí yo puedo seleccionar cuál es el efecto que yo quiero bloquear, pero mantener, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener. Eso es lo que muestra un poco esta tabla, ¿ya? Cuál es el efecto y en términos prácticos qué función es lo que uno vería afectado. Y ahí está la tabla de receptores adrenérgicos, y en este caso los muscarínicos, que son los que dentro de los muscarínicos están los colinérgicos, que son entonces los que reciben la acetilcolina, sistema parasimpático. En otras palabras, primera diapo, efectos del sistema simpático, efectos del parasimpático. Es solamente, yo creo que ponerlo como un... pero así como de... El primero, claro, si hablamos del sistema adrenérgico es porque estamos hablando del sistema simpático, porque el principal neurotransmisor postsináptico del simpático es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? Ahora si ustedes preguntan, ¿y esto hay que me puede preguntar, díganme? No la próxima semana. Profe, ¿quién es? Entonces, si reír o llorar. Bueno, y para cerrar el capítulo del sistema circulatorio, muy breve, una referencia a lo que es el sistema linfático. La linfa, junto con la sangre, son los únicos tejidos líquidos del organismo, con funciones muy diferentes pero complementarias. Eso es muy importante porque la principal función del sistema linfático tiene que ver con el drenaje, ¿sí? La reabsorción de agua de las cavidades corporales, es decir, reabsorbe agua de las cavidades corporales, pero la reabsorbe para entregársela aquí al sistema circulatorio. Y además es importante en el sistema inmunológico, porque es un tejido rico en linfocitos, y no solamente en términos de cantidad, sino que también da las condiciones para que los linfocitos puedan madurar, diferenciarse, replicarse. Recuerden que de todos los glóbulos blancos, lo único que tienen la capacidad de autorreplicarse sin que la médula ósea intervenga son los linfocitos. Como dice ahí, la linfa es un líquido transparente, blanquecino, y generalmente si lo comparáramos con la sangre, rico en linfocitos, prácticamente no tiene otro elemento figurado a diferencia de la sangre, alto en contenido proteico, en contenido lipídico. Recordemos el sistema digestivo, que los lípidos se absorbían a través del sistema linfático en las vellosidades intestinales. Como se ve acá en el esquema, es una red de vasos que drena, pues su principal función es drenar. Si no, recordemos cuando recomiendan un masaje linfático, ¿qué función tiene un masaje linfático? ¿O a quién se le recomiendan masajes linfáticos? ¿O drenaje linfático? Lo mismo, sí. Ya, uno. Realmente, claro, cualquier individuo que tiene problemas de reabsorción de agua, hinchazón, edema, retención de líquido, el drenaje linfático ayuda precisamente al estimular el funcionamiento del sistema linfático con masajes que van siempre de caudal a craneal,
En el fondo ordeñan el sistema linfático para que vaya reabsorbiendo. ¿No le gusta el concepto? Muy machista. Así que machista. A propósito, ¿cómo anduvo el sacarle orina a la vaca? ¿Cómo anduvo? Yo hice Yo fui la única que me lo Romeo, Importante, chicos, ¿en qué zona se conecta el sistema linfático con el sistema circulatorio? acá en la... Sí, el sistema linfático es una serie de conductos, ¿sí?, que tienen una estructura muy similar a las venas, porque son conductos que no tienen presión como el sistema circulatorio, pero sí tienen válvulas. Por eso el efecto del masaje, el drenaje, permite que la linfa avance sin que se devuelva. Y hay ciertos sectores que son llamadas cisternas, que son lugares, grandes dilataciones del sistema linfático, donde están, donde ahí se genera, igual se genera cierta presión, pero es como una presión negativa. Más que tener una bomba como el corazón que genera una presión dentro de un sistema, es el movimiento del organismo, el movimiento muscular contra el sistema linfático lo que genera cierta presión negativa como para que la linfa siempre avance hacia craneal, porque donde desemboca a nivel de las venas subclaves, acá arriba. Ahí es donde el sistema linfático entrega todo el agua que se reabsorbe, todos los lípidos que se absorben a nivel del sistema linfático. En términos clínicos, la evaluación de los nódulos linfáticos, y recordemos, el concepto de ganglio linfático no corre ya. Nódulo linfático o linfonódulo. Hay ciertos linfonódulos superficiales que son palpables en un individuo sano. ¿Sí? Los popliteos, sí, ya, los submandibulares, retrofaringios, preescapulares, ¿sí se pasa? Bueno, en realidad igual hay que diferenciar entre especies, es verdad. Porque los preescapulares generales en animales mayores, bovinos, se palpan con mucha facilidad. En animales menores los preescapulares no son palpables. Mencionó los inguinales, ¿sí? Los mamarios, por ejemplo, retromamarios también en algunas especies se pueden palpar. Un aumento de volumen, importante, lo habíamos conversado, nunca hablar de inflamación, o sea, decir inflamación de los ganglios, lo peor que pueden decir, no. Aumento de volumen de los linfonódulos, que es lo que me indica que está reaccionando, y en el fondo, ¿por qué aumenta de volumen el linfonódulo? Porque hay una sobrepoblación de linfocitos en esa zona, porque algo está pasando a nivel local, y por lo tanto muestra que algo está ocurriendo. Ahora, cuando el aumento de volumen de los linfonódulos es generalizado, generalmente acusa problemas a nivel sistémico. No nos olvidemos que hay ciertas neoplasias que tienen afinidad por el sistema linfático además, los linfonódulos, como los linfomas o los linfosarcomas, la tuberculosis, la leucosis. Como dice ahí, función del sistema linfático: mantiene el equilibrio osmolar en el espacio intersticial, reabsorbiendo el exceso de agua, los edemas, por ejemplo. Contribuye de manera principal a formar y activar el sistema inmunitario, ¿sí?, a través de los linfocitos principalmente. Recolecta el quilo rico en lípidos a partir del contenido intestinal, ¿sí?, y controla la concentración de proteínas y volumen en el intersticio. ¿Qué es un linfedema? Más que extravasación, es que el líquido, a ver, todo el tiempo, cuando hablamos recién de la presión hidrostática, siempre tenemos nuevamente este equilibrio dinámico. Nuestras leyes de Stalin siempre en algún momento se desequilibran y algo de líquido sale de los vasos sanguíneos. Pero tenemos un mecanismo que está todo el tiempo preocupado de que ese exceso de líquido, ni siquiera exceso, ese aumento o ese cambio en la molaridad del tejido intersticial hace que el sistema linfático reabsorba. O sea, todo el tiempo se nos está saliendo agua de los vasos sanguíneos y el sistema linfático lo está reabsorbiendo. Estamos en eso siempre. Nuestra homeostasis es un proceso dinámico.
Pero cuando hay obstrucción de vasos linfáticos, la reabsorción no ocurre. Y ahí se empieza a hacer más manifiesto el edema. ¿Sí? Ahí sería más que por una alteración de las presiones de Starling, es porque el sistema natural de reabsorción de agua en nuestro sistema linfático no está funcionando adecuadamente. Y ahí los masajes funcionan. Por ejemplo, contenidos ricos en lípidos pueden generar un aumento en la viscosidad linfática y generar, no vamos a hablar de una obstrucción así como que tenemos un tapón dentro de los vasos linfáticos, pero sí un avance mucho más lento. ¿Sí? Contenido rico en grasa, en lípido, porque los lípidos solo se absorben a través del sistema linfático, por ejemplo. Y bueno, obstrucciones también pueden ser de tipo mecánico, masa, ¿sí? Masas de algún tipo que compriman el sistema linfático.